Indica transfusión de sangre para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante con el fin de prevenir o combatir el choque hipovolémico. Reponer componentes específicos de la sangre como proteínas plasmáticas, glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos, para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Indicaciones de uso en la terapia transfusional. Transfusión de concentrados de hematíes, déficit en la capacidad de transporte de oxígeno o en pérdidas moderadas o agudas de sangre, transfusión de plaquetas y transfusión de plasma. Dosis administración. En adulto, una unidad de sangre total aumenta el HL en un 3 al 4%. En pediátricos, la transfusión de 8 mililitros puede proporcionar un aumento de la HB aproximadamente 1G sobre DL4. Su tiempo de administración no debe ser mayor a 4 horas. La sangre total debe administrarse a través de un filtro. ¿Qué es la sangre fresca? Puede ser de pocas horas hasta de 5 a 7 días después de obtenida del donador. Contraindicaciones y precauciones: no se debe administrar en pacientes con anemia crónica. En cuanto a dosis y administración, la dosis depende de la clínica del paciente, en ausencia de hemorragia o hemólisis. Los concentrados de los glóbulos rojos son eritrocitos. El componente sanguíneo más transfundido puede restaurar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Dosis: en ausencia de hemorragia o hemólisis en el adulto, una unidad de GR eleva la concentración media de HB en un G sobre DL y el HT en un 3%. Administración: la concentración de glóbulos rojos depende administrarse a través de un filtro. Contraindicaciones e indicaciones y precauciones. Los riesgos asociados con su administración son los mismos que con la sangre total, a pesar de que es deseable evitar transfusiones innecesarias. Los pacientes anémicos sintomáticos deben recibir tratamiento apropiado. Glóbulos rojos pobres en leucocitos. Deben contener menor a 5-10 sobre 6 leucocitos, unidad retener el 85% de los GR originales. La reducción del número de leucocitos se obtiene con filtros especiales diseñados especialmente para este fin. Esta reproducción puede relacionarse antes o en el momento de la transfusión o después de la recolección y antes del almacenamiento. Su utilidad depende de la duración del almacenamiento de la unidad, el contenido inicial de leucocitos y el uso apropiado del filtro. Indicaciones: los pacientes con reacciones febriles graves y recurrentes deben recibir componentes con reducción de número de leucocitos y en estos casos se debe elegir la filtración antes del almacenamiento. La reducción de la aloinmunización frente a los antígenos que puede conducir a la aparición de
refractariedad a la transfusión de plaquetas. La decisión debe basarse en factores como la prevención de reacciones febriles en pacientes aloinmunizados, la experiencia del banco de sangre con técnicas de preparación de los componentes. Contraindicaciones. Conlleva el mismo riesgo que el uso de las GR normales. No están indicadas para prevenir la EICH. No existen datos concluyentes de que la reducción del número de leucocitos disminuya las infecciones postoperatorias ni los cánceres en pacientes inmunológicos. La dosis y la administración. El personal que administra este tipo de componentes debe estar familiarizado con el procedimiento para poder obtener una reducción óptima, proporcionar un flujo aceptable y evitar pérdidas excesivas de EGR. Plaquetas de varios donantes. Se preparan por centrifugación a partir de una unidad de sangre total. Esta unidad debe contener al menos el 5.5% del 10 al 10. Pueden almacenar durante periodos de 5 días entre 20 y 24 grados centígrados. El tiempo de transfusión no debe superar las 4 horas. Indicaciones. La decisión depende de la causa de la hemorragia, del estado clínico del paciente y del número y función de las plaquetas circulantes. El tratamiento de hemorragias causadas por trombocitopenia con un recuento menor a 50,000 sobre L. Pacientes con plaquetas que funcionan anormalmente. La profilaxis en pacientes con recuentos menores a 5 de 5,000 a 10 asociados al plasma medular o hipoplasia debido a quimioterapia o invasión tumoral. Contraindicaciones. En pacientes con procesos que cursan con una rápida destrucción de las plaquetas, la transfusión no siempre es eficaz, por lo que solo debe indicarse en presencia de hemorragia activa. Un 20 a 60% de los pacientes no alcanzan los niveles deseados después de la transfusión y se consideran refractarios a la misma. En el riesgo de transmisión de enfermedades en el mismo que con los componentes de EGR, pero el riesgo de contaminación bacteriana es mayor. Plaquetas de un solo donante. Es un tipo de donación en la que solo se extraen de forma selectiva las plaquetas, devolviendo el resto de componentes sanguíneos al cuerpo de la persona donante. Se obtiene mediante un proceso de eferesis. Una unidad contiene el 31011 de plaquetas en al menos un 75% de las unidades estudiadas, con un volumen medio de 200 a 300 mililitros. Indicaciones. Están indicadas en pacientes que no responden a las plaquetas de varios donantes debido a inmunización y en pacientes que no son refractarios con el propósito de reducir la exposición al donante. En contraindicaciones, los efectos colaterales son similares a los de las plaquetas de varios donantes. Y en cuanto a la dosis y administración, una unidad suele incrementar el recuento de 3.000 a 6.000. En un hombre de 70 kilos de referencia debe administrarse plaquetas procedientes de sangres con compatibilidad A-BO.
Concentrados de granulocitos. Son preparados por procedimientos de aferesis o centrifugación. Cada unidad contiene granulocitos y cantidades variables de linfocitos, plaquetas y IgR, suspendidos en 200 a 300 mililitros de plasma. Su recolección es facilitada para el uso previo de hidroxietilimisión, esteroides o factor estimulante de las colonias de granulocitos. Los granulocitos deben almacenarse a temperaturas de 20 a 24 grados centígrados. Indicaciones. Actualmente su uso es poco frecuente. Los nuevos antibióticos, los efectos adversos atribuidos a su administración y el advenimiento de los factores estimuladores de colonias han contribuido a reducir su uso. Sin embargo, en ciertos pacientes la transfusión de granulocitos puede producir resultados satisfactorios. Dosis y administración. Aún no se han establecido la dosis y la duración del tratamiento. Sin embargo, son necesarios al menos 4 días de transfusiones diarias para demostrar un beneficio clínico. Más recientemente se ha replanteado su papel en los pacientes granulocitopénicos. Su administración requiere el uso del filtro estándar. En cuanto a las contraindicaciones y precauciones, los riesgos incluyen la transmisión de enfermedades virales, especialmente CMV, y la inmunización por antígenos y antígenos eritrocitarios. La transfusión de granulocitos tiene un valor terapéutico dudoso. Las precauciones alérgicas son frecuentes, puede aparecer insuficiencia pulmonar y no se ha demostrado que sea eficaz en pacientes con infecciones localizadas o por agentes no bacterianos.